Bien. Buenas tardes. A nombre de la presidenta Ruth Fine, nuestra vicepresidenta Alicia Villar Lecumberri y la junta directiva de la Asociación de Cervantistas en su conjunto, les doy la bienvenida a esta nueva sesión de la serie de novedades cervantinas, la última de este año. En esta ocasión presentamos aquí a Francisco Laina Ranz de NYU y Middlebury en conversación con Carmen de la Guardia de la Universidad Autónoma de Madrid y también de Middlebury. Ellos van a charlar sobre el libro de Francisco llamado Trinchera, Tribuna y Periódicos, Lecturas Políticas del Quijote entre España y Latinoamérica. Recuerdo las instrucciones para nuestro evento. Francisco y Carmen, Carmen y Francisco, em, tienen una charla entre 40 y 45 minutos acerca del libro, ¿no? Y luego, en la segunda parte, abrimos la conversación a los colegas que nos están escuchando, siguiendo. La recomendación que siempre damos es desconectar cámaras y micrófonos para darle, ¿no? Para darle toda la vista, toda la mirada, para enfocar a Francisco y Carmen, Carmen y Francisco. Luego reactivaremos audífonos y cámaras, micrófonos y cámaras, perdón, cuando empiece ya la sesión de preguntas y comentarios. Así que dejo ahora a Francisco y Carmen, Carmen y Francisco, para que nos hablen del libro. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Es un enorme placer estar con ustedes y ver muchísimas caras conocidas que hacía muchísimo tiempo que no veía. Es una reunión entrañable y estoy muy agradecido. Y también quería, antes de empezar a charlar con Carmen, hacer un homenaje, un recordatorio a nuestro querido Rey Azas, que se nos fue, y quería, bueno, traer a colación su presencia. Yo lo conocí, la primera vez que lo conocí fue en Guanajuato, en México, y sentí muchísimo, ¿no? La noticia del pasado día. Y nada, encantado de estar con ustedes, de veras. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí además con mi admirado colega y sobre todo también querido amigo Paco Laína, y hablando de un libro, Trinchera, Tribuna y Periódicos, Lecturas Políticas del Quijote, que es, como ustedes irán viendo por esta conversación, pero también porque seguro que alguno ya ha empezado a leerlo, hasta lo ha terminado, una obra tremendamente importante para muchas disciplinas, pero también para la cultura política y la historia cultural de la España y también de América Latina en el siglo. Sobre todo, nos vamos a centrar desde el 98 y vamos a atravesar todo el siglo XX. Agradecer, por supuesto, a la Asociación de Cervantistas esta Sin duda. posibilidad. ¿eh? Y vamos a empezar sin más a hablar del libro, a hablar de la obra. Y mi primera pregunta o la primera reflexión tiene que ver con algo que acabo de señalar. Todos, o yo siempre he conocido a Paco, hemos sido compañeros en Nueva York, hemos sido compañeros en Middlebury. Lo he conocido como un gran experto en el Quijote, un gran cervantista. Lo he conocido también en los últimos años como un excelente poeta. Pero la génesis de este texto, que es un texto para mí profundamente interdisciplinar y un texto muy poliédrico, que tiene muchas lecturas, pero también muchas miradas, de alguna manera me entusiasmó, pero también me sorprendió.
conociendo la trayectoria de Paco. Entonces, mi primera pregunta, o lo primero que me gustaría saber, es un poco cómo te surge este proyecto, un proyecto además muy maduro, un proyecto muy preciso, que surge en un momento muy importante de la historia contemporánea española. Entonces, ¿cómo pergeñas, cómo ideas este libro? Sí, este libro surgió hace muchísimos años por una herencia. Les explico. Yo tengo una gran biblioteca cervantina y una buena parte de esa biblioteca la heredé de mi suegro, Alberto Sánchez, que fue, creo que fue el primer presidente de la Asociación de Cervantistas con concejalias. Yo heredé esa biblioteca y entonces cayeron en mis manos libros eh, difícilmente encontrables, ¿no? Y entonces yo tenía una serie de libros, sobre todo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, desconocidos, muy poco tratados o nada tratados, en absoluto circulados. Y recuerdo, aquí tengo a mi lado una mesita por si quieren que luego les enseñe. Recuerdo cómo caí fascinado con dos libros que heredé de Alberto Sánchez, de Boedo y de Nicasio Pajares. Yo no conocía a esas dos personas y son dos libros de los que luego hablaré, ¿cómo decirlo? Muy, muy, muy singulares, ¿no? Entonces, yo tenía intención desde hace muchísimos años eh, de hincarle el diente a este tipo de abordajes, ¿no?, a la obra de Cervantes desde diferentes ópticas, desde diferentes horizontes políticos, sociales y culturales, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? El libro, este libro que presentamos aquí ahora, me llevó en realidad 10 años su elaboración, pero las notas las tenía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces es un libro muy, muy aplazado, muy meditado, muy demorado en el tiempo, pero que al final lo saqué y bueno, pues aquí estamos. Pero esa fue vamos, ese fue el origen, ¿no? O sea, el abordar libros que yo pues tenía en casa y que me parecían sorprendentes. Es bonito eso que cuentas, ¿no? De las bibliotecas heredadas, Claro, porque rompen, ¿no?, con claro, nuestra repetición. claro, Nosotros vamos a las librerías claro, comprando aquello que nos interesa, heredas claro. un tema que te apasiona, pero es otra búsqueda y es otro camino. Es que ustedes no pueden verlo si tuviera un portátil, un laptop. Delante de mí hay dos paredes grandes y hay 8 o 9 paneles de estanterías y es únicamente Cervantes, ¿no? Entonces, eso lo heredé. No todo, pero sí, Sí. la parte más importante, Y te diría yo. permitió Y me conocer permitió a conocer Nicasio cosas que son, claro, Pajares, claro, claro. que yo también lo No, desconocía no conoce nada. Sí. hasta que leí tu libro, ¿no? Yendo ya una vez que decides, que trabajas todo ese tiempo, que buscas documentación, que es una de las cosas que más me ha sorprendido. Es un libro excelentemente documentado y parte de esa documentación generosamente Paco la ha insertado en el libro y nos permite ir viendo, ¿no? No solo leer el relato, pero ir viendo fuentes y hacernos nuevas preguntas. Una vez que eso ha sido decidido y que te pones a escribir, el libro arranca también de una manera que a mí me llamó mucho la atención, porque nada más arrancar nos cuentas cómo José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, va a ser comparado por parte de muchos autores, de los escritores más conservadores de esos años 20 y 30, hablo de escritores en su mayoría españoles, con personajes legendarios de esa historia de España heroica, ¿no? Entonces, por ejemplo, Agustín de Foxá lo compara con el Cid, Sí.
Juan Benito con Gracián, pero curiosamente en esa retahíla de comparaciones que se hacen para encumbrar a José Antonio, a ese mártir de la España franquista, que además va a ser fusilado muy pronto al inicio de la guerra, entonces genera toda esta cantidad de textos. Curiosamente, y me llamó mucho la atención, nadie se le ocurre compararlo con un personaje que aparece siempre en las loas a muchos otros políticos, historiadores o pensadores de la cultura en español, ¿no? Y nadie compara a José Antonio con el Quijote. Entonces me gustaría que me dijeras por qué piensas que eso ocurre en ese momento concreto. Sí. Hay un vídeo en la red que es magnífico, es fácilmente encontrable, yo se lo aconsejo. Es un vídeo de un discurso que da Fernández Cuesta al acabar la guerra civil, con las tropas vencedoras en un tono marcial, donde compara a José Antonio con Sigfrido, con Garcilaso y con Amadís. Y hay una novela de un hombre hoy en día muy olvidado, Ángel María Pascual, uno de estos falangistas que bebieron del siglo de oro y que tenían una prosa esmeradísima. Escribe un libro que se llama Amadís, que es un libro asombroso, que también son o forma parte de esta colección que yo heredé, ¿no? Ángel María Pascual empieza hablando de Don Quijote como prototipo de España, pero como prototipo venido a menos. Es decir, España se convierte en una especie de emblemas de sucesivos hombres magníficos y, bueno, por allí pasan como prototipo de España, como reencarnación, el padre Laínez, Juan de Austria, el Greco, y en esa sucesión de encarnaciones se acaba con Don Quijote, que es el último de un declive, ¿no? De una decadencia. Y curiosamente, el testamento de Alonso Quijano, y aquí está la gran sorpresa final de este libro, coincide línea con el testamento que otorga, que dicta José Antonio. Será Samuel Ros, otro de estos falangistas embebido de poesía latinizante, el que se encargue de hacer toda una especie de recopilación de documentos acerca de los cotejos entre José Antonio y Don Quijote. Es curioso porque Samuel Ros establecerá una conexión muy evidente, que es la desventura común tanto en José Antonio como en Don Quijote, cárcel, y será Samuel Ros quien haga la crónica del traslado del cadáver, de los restos de José Antonio, desde el Mediterráneo hasta el Valle de los Caídos. Sus restos se van a exhumar, si no recuerdo mal, el 19 de noviembre de 1939, y ese recorrido a hombros, ¿no?, por falangistas, cuando llegaban a pueblos de La Mancha, bueno, pues salía los curas, las plañideras, los militares, los falangistas, en una imagen medieval asombrosa, ¿no? Y es muy curioso porque Samuel Ros fue uno de los que estuvo refugiado en la Embajada de Chile al empezar la guerra, y al terminar la guerra, y esto es una cosa magnífica y muy, muy poco conocida, incluso Paco Cerdá, que acaba de publicar el libro sobre el traslado de José Antonio, no lo menciona. Al acabar la guerra, 17 refugiados republicanos pidieron asilo al embajador chileno, ¿no? Entre esos refugiados estaba Santiago Ontañón, que era un magnífico dibujante, fue el que se encargó de
de llevar a la escena la Numancia de Alberti durante la guerra, y 8 de esos 17 elaboraron como una especie de supervivencia una revista, que la tengo aquí, una revista impresionante que se llama La Luna, ¿no? Hecha, bueno, pues con una máquina de escribir, ¿no? Y en esa revista el propio Santiago Ontañón va a hacer una exégesis del encuentro de Don Quijote con el caballero que se encuentra en la primera parte del Quijote en 1605 con el traslado de José Antonio al Valle de los Caídos. Y entonces Don Quijote para a la comitiva funeraria y pregunta quién es ese señor, de quién son esos restos, y le dicen que es el mayor capitán de las Españas y que sus matadores no ha sido una persona, sino que han sido varias, que ha sido el Frente Popular, y que su hazaña es la muerte. Bien, pues Don Quijote contesta que la única muerte que puede considerarse hazaña es la muerte de Jesucristo, que el único gran capitán que él reconoce no es ese señor, sino el famoso gran capitán, y que si un frente popular o un jurado popular fue quien dictaminó la orden de su fusilamiento, que seguramente algo de razón llevaban, y entonces dice, mejor será que ustedes se marchen porque me estoy enfadando. Sí, siempre hubo esa asociación. Por ejemplo, en el Congreso que se celebró en el 37 de escritores antifascistas, ya se utilizaba la imagen de Don Quijote, que luego va a hacer Bergamín en su presentación cuando haga aquello que ya hizo Turgenev, esa comparación entre Hamlet y Don Quijote, y algo verdaderamente sorprendente. Y ya con esto acabo la primera pregunta, y es que en el año 38, bajo la dirección de Eugenio d'Ors, se juraron los nuevos estatutos de la Real Academia. El presidente era Eugenio d'Ors, no, era Manuel de Falla, Pedro Sáenz Rodríguez y Eugenio d'Ors eran los vicepresidentes. Ahí estaba también Miguel Artigas, y entonces les hicieron jurar fidelidad. Ahí está el pobre Pío Baroja, que siempre contó el miedo que pasó. Les hicieron jurar pleitesía, jurando ante una Biblia y ante un ejemplar del Quijote. Pero sí que hubo desde un principio ese intento de cotejo entre José Antonio y Don Quijote. Sí, sí, ¿no? Se va recuperando, ¿no?, la figura del Quijote una vez que acaba toda la violencia por el propio régimen. Sí. Y se hace de una manera cada vez mayor, es decir, va apareciendo, ¿no?, en muchas partes. Tu libro también abarca lecturas que se hacen desde Latinoamérica, alguna como la de Boedo, es como una venganza, ¿no?, hacia casi toda la historia de España. Entonces, cuéntanos un poco de esta diatriba. Esto fue uno de los libros que más me sorprendieron hace ya muchos años, yo diría que un par de décadas, cuando cayeron en mis manos de la biblioteca que heredé. Boedo es un seudónimo, remite a ese barrio de Buenos Aires, que seguro que Julia conoce bien, ¿no? Y Boedo es un seudónimo, es un nombre falso de alguien que desconocemos quién es, y que en el año 1916 escribió un libro sorprendente para celebrar el tricentenario de la muerte de Cervantes. Entonces, él escribe ahí, en ese año, en el 16, el Contra Quijote, que es curiosamente un enaltecimiento de Lope de Vega, el menoscabo de Cervantes. Ese libro pasa desapercibido,
Y en 1935, Luis Ruiz Contreras, que será un personaje que aparecerá bastante en las novelas de Pío Baroja, que es justamente en ese año 35, el centenario de Lope, decide Luis Ruiz Contreras reeditarlo. El libro es fabuloso. Es una diatriba a la historia de la cultura española, y Boedo parte de que toda la historia de España se reduce a dos factores o dos elementos que son determinantes. Un pueblo indígena, habitante solitario y señero de la tierra, y los invasores sucesivos que pretenden invadir esa tierra. Claro, Boedo se adhiere en aquella época a esa España de los villanos, robusta, sufrida, y enfrente la otra España personificada en la nobleza y empapada de un nefasto, abominable quijotismo. La autónoma, la ibérica, la indígena, está representada por el Cid, por todo el romancero, por los graciosos del teatro, por Sancho, y el culmen de eso será Segismundo, luego si quieren hablamos de esto, y la invasora, la teneriza, la exótica, pues aparece representada por la poesía italianizante, el misticismo, los caballeros andantes, y Don Quijote es el culmen, el cenit de esa perdición y de ese declive. Es decir, indigenismo frente a cultura foránea. Claro, hay un horizonte detrás, que es ese positivismo argentino que va a tener un auge importante en estos años, y también ese regeneracionismo español que abominó del Quijote, pero al mismo tiempo lo ensalzó, ¿no? Unos ven en la obra de Cervantes la alacena de todos los vicios nacionales, mientras que otros intentaron la dirección contraria, pues en búsqueda de auxilio para la depauperada autoestima nacional. Claro, cuando Maeztu califica al Quijote de libro de acabamiento y de decadencia, que creo que eso fue en 1903, no estoy seguro, ya hay detrás toda una estela, ¿no? Lucas Mayada, Macías Picabea, Valentí, Almiral, es decir, todo eso que se ha desarrollado en lo que alguien, por ejemplo, Varela Olea, ha llamado el mitologema nacional. Claro, para Boedo, las mejores gracias de España se debieron a su carácter ibérico original. Pero cuando se produce, y esto es muy curioso, cuando se produce la hibridación, cuando empezaron a reinar los Austrias, que España se teologizó, cuando se uniformó en todos los sentidos, ahí empieza la decadencia de España según Boedo. Claro, se ascribe Boedo a ciertas tesis muy conocidas, Joaquín Costa, Ganivet, Altamira, Luis Morote, Maeztu, Unamuno, y sobre todo, como ya he dicho, sus compatriotas Bunge e Ingenieros. Boedo va a decir que el español que invadió en 1492 era la encarnación del quijotismo, mientras que el español que emigra en la época en la que se escribe el libro, 1916, es el íbero que procuró salvaguardar su virginal iberismo, ¿no? Claro, la solución entonces para Boedo está en el mestizaje y en América, que significaría la superación por fin de España, porque estas jóvenes repúblicas estaban intentando una nueva independencia, que era la independencia cultural, y felizmente lo consiguieron. Claro, aquí en mi libro yo me remito constantemente al famoso texto Nuestra América de 1903 de Carlos Bunge, donde el primer capítulo está dedicado íntegramente a la psicología de los pueblos, que era algo muy pujante en aquella época. Y entonces el plan de la obra, se lo voy a leer, tiene 8 capítulos, ese primer capítulo, 8 apartados, se lo leo. El iberismo se opone a cualquier contacto con elementos foráneos, ese es el 1. El 2, Segismundo, ese gran símbolo nacional español,
El 3, los Austrias son el origen de la decadencia. El número 4, Don Quijote y Segismundo representan las dos Españas. El 5, América es la superación de España. El 6, la fatalidad geográfica y psíquica de España es decisiva en la formación de su singularidad. El 7, la falta de unidad y de solidaridad es intrínseca a España. Y el 8, las 12 etapas de la arrogancia española. Claro, para Boedo fue Calderón el único que equilibró en su cerebro esos dos factores, ¿no? El invasor y el indígena, mientras que Lope era eminentemente íbero. Es decir, la solución está en el mestizaje y su último capítulo, que se llama así, La solución es América, es donde bueno, se intenta acabar con toda esa herencia cultural que llegaba de España a América en beneficio de otros logros ya únicos y exclusivos de las repúblicas libres. El libro es además, el libro hay que leerlo. El libro, ¿no? ver, es que parece es de apasionante. A Santa Teresa de Jesús, la pone, además es muy taxativo, es muy radical, ¿no? Improperios, insultos, es fascinante. Bueno, pero también está situado en una corriente cultural del momento. Pero bueno, tiene que ser fascinante. Y vayamos a una parte que viramos, aunque se puede ver dónde vas siguiendo el índice, que es esa parte, ese bloque, que son bastantes páginas, casi 60, que dedicas a una pasión compartida, ¿no? Es decir, al trabajo de Matilde de la Torre, ¿no? Para mí fue una sorpresa encontrarlo en el libro y una necesidad, porque el trabajo de muchas de estas mujeres de los años 20 y 30 que tuvieron una obra grande, es un trabajo que de alguna manera, quizá por lo que vino después, un exilio, una dictadura en su país de origen, ensalzar de nuevo valores muy vinculados a la masculinidad. El caso es que una obra maravillosa, como tú muy bien sabes, que la estás leyendo, que la estás trabajando, de alguna manera no la veíamos, ¿no? Entonces aquí, por un lado, recoges el trabajo como cervantista o su manera de ver las cosas en ese trabajo del año 28, Don Quijote, Rey de España, de Matilde de la Torre, pero recoges muchas más cosas, ¿no? Porque tú lo cuentas y es así. Es una mujer, Matilde de la Torre, que pertenece a un bloque familiar muy potente, el de los Gutiérrez Cueto, en donde a mí también me sorprende que es muy diverso. O sea, hay muchos son intelectuales, muchos llegan a la esfera pública, muchos opinan en prensa, escriben, están en la vida activa política, pero sobre todo es que no son muchos, son muchas. Hay varones importantes, pero las que de verdad son importantes en ese bloque familiar son ellas. Como tú sabes, yo llegué a Matilde por su prima, por Consuelo Vergés, pero tú lo cuentas en el libro, nos hablas de la otra prima, que es María Blanchard, de la prima que es Concha Espina, es decir, es un clan de mujeres tremendamente importante. También es verdad que hay otros, como Germán Gutiérrez, que son varones, pero toda esa transmisión cultural, esa presencia de las mujeres en la esfera pública, ese trabajo inmenso de Matilde de la Torre y su aportación a tu relato, de eso quiero que nos cuentes un poco. Sí. Déjenme que sea vehemente y que empiece mi respuesta a Carmen diciendo que Matilde de la Torre significa uno de los silencios más brutales e injustos de la historia de España. Es una mujer fascinante con una obra política, sociológica, periodística, novelística y feminista incalculable. Llevo muchos años trabajando con Matilde, muchos.
Efectivamente, estoy en pleno proceso de edición de sus artículos feministas desde 1925 hasta el estallido de la Guerra Civil. Es una mujer que su silencio, curiosamente, no procede de la dictadura. Su silencio procede de los suyos, porque Matilde, cuando emigró a México, estuve ahora en México, estuve en su tumba, sigue, bueno, tiene quizá en el pabellón español, tiene la tumba más humilde, aunque ahora me he enterado y voy a ir precisamente porque por fin van a exhumarse sus restos para ser llevados a su pueblo, a Cabezón de la Sal, en Cantabria, en Santander. El silencio procede de los suyos porque cuando llegó a México, procedente de Francia, ella siguió apoyando al doctor Negrín. Y claro, eso fue lo que provocó esa marginación que ha durado décadas. Incluso ella muere, se da la noticia en El Socialista que sale en México y un mes después de su muerte, expulsan a ella y a los últimos 8 negrinistas que quedaban del partido. Solamente en el año 2008 un político llamado Jesús Caldera es el que reinicia un poco la revitalización de la memoria de esta maravillosa mujer y efectivamente es cuando se volvió, ¿no?, a ser readmitidos esos 8 negrinistas al partido. La obra de Matilde de la Torre es un portento. Tiene efectivamente en el año 28 un libro llamado Don Quijote, Rey de España. Ella efectivamente nace en una familia en el norte, en la montaña, en Cantabria, muy conservadora. Incluso será algún familiar suyo, voy a dar el nombre, Concha Espina en concreto, quien la denuncie en la guerra civil. Y Matilde va a entrar en política, bueno, va a ser diputada, ¿no?, en las 2 legislaciones en las que se presenta, y Matilde entra en política arrastrada por el feminismo, es decir, primero empieza a tener contactos con pedagogos y sobre todo a conocer el feminismo francés y británico, porque ella hablaba con 5 o 6 idiomas y además ella se crió en Inglaterra. Y entonces es el feminismo quien la conduce a su ingreso en el Partido Socialista Obrero Español. La gran pelea de Matilde de la Torre fue el abstencionismo del pueblo español a la hora de votar y a la hora de interesarse en asuntos políticos. Ella siempre hablaba de la redención política y económica antes que moral. Incluso ella decía cómo era posible usar una injusticia en beneficio de algo. Por ejemplo, hablaba de cómo las mujeres entraron en el Parlamento español gracias a una orden del dictador Primo de Rivera y que efectivamente ese ingreso había sido antidemocrático, provocado por el puñetazo de un dictador, pero que era el escenario adecuado para saber tirar adelante de esa injusticia, ¿no? Entonces, lo que ella pretende en ese libro, Don Quijote, Rey de España, es dejar constancia de los pasos fallidos en la historia de España. Y entonces ella va a utilizar la figura de Don Quijote, de nuevo, una vez más, como emblema del país para constatar cómo el camino español se apartó de la posibilidad europea. Ese apartamiento surge, según ella, en América. América, cuando España invade América, allí España entra en la quimera. España halló de pronto una riqueza de fantasía, perdió el norte del derecho europeo para entrar en el ensueño del imperialismo conquistador. Claro, ella utiliza la figura de Don Quijote
como emblema, pero para apartarlo de esa simbología demoledora de escepticismo en cuanto a la finalidad ética de las acciones. Ella va a utilizar una vez más a Don Quijote para hablar de la lectura errónea que se ha hecho históricamente del libro de Cervantes, porque según ella esa lectura errónea, resentida, escéptica, infiltra a la ciudadanía de aquellos años finales de los años 20, infiltra a la ciudadanía una especie de desconfianza acerca de toda virtud activa. El libro es fabuloso, yo se lo aconsejo muchísimo, es de los pocos que fue reeditado, ¿no? Aquí tengo, sí, ¿Lo tienes? Sí, tengo todos los libros, o sea que, fue reeditado no hace mucho y el libro es muy, 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 muy aconsejable. No el libro, toda la obra de Matilde es muy aconsejable. Pues sí, ¿Cómo sí. vamos de tiempo? No, vamos, yo creo que podemos seguir un poquito más, son menos 20, Son empezamos menos como hay 20. 8, ¿Les parece que estemos como 10 10 minutos más? minutos más? Tampoco me quedan, nos queda mucho recorrido porque estamos siguiendo un poco el orden de Queda tu Pajares, texto. Tomás Borrás. Nos queda Pajares, entonces vamos a Pajares, que para mí fue uno de los capítulos más sorprendentes del libro. Te he dicho antes que yo no conocía a Nicasio Pajares, que lo tuve que buscar y encontrar parte de su obra, que no lo había leído y me di cuenta enseguida que es un gallego que emigró a Argentina, novelista conocidísimo Muy y muy conocido en la premiado época. en los años 20 y 30 y que, bueno, pues cae en el olvido. Y el esfuerzo de recuperación lo inicia Cela en torno al año 99, tampoco sé, muy tarde, ya en el siglo XX, y que está aquí, o lo trae Paco a su libro, porque publica en el año 30, ¿no? Don Quijote y el tío Sam, casi, ¿no? Una nueva reconquista de España que se va a llevar a cabo de la mano de Don Quijote, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar un poco, puedes contar y explicar, porque es fascinante esa parte del libro. Una vez más, no Don Quijote, ahora es Alonso Quijano, el trasunto de España. Y Alonso Quijano convoca a todas las Españas. Les voy a leer cuáles son todas estas Españas. Don Saume de Tarrada, Cataluña. Don Farruco del Agro, Galicia. Don Iñasi de Guernica, País Vasco. Don Maolillo de Triana, Andalucía. También convoca a don Cirilo del Ebro, Aragón. Don Hernando de Medellín, Extremadura. Don Vicent de la Huerta, Valencia. Y don Pelayo de las Cuevas, Asturias. Y los convoca porque el idioma español corre peligro en Latinoamérica y sobre todo en Argentina. En Argentina, cuidado, hay que recordar que en 1935 es cuando Amado Alonso publica El problema de la lengua, el problema de la lengua en América, y en el año 41 Américo Castro publica La peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico, que da origen a una polémica fascinante entre Borges y Américo Castro. Claro, todos los convocados, todas las Españas, salen en Clavileño, que es un hidroavión gigante, una especie de navío celeste, rumbo a América para salvar la lengua española, y allí se reparten. Alonso Quijano, nada más llegar, se encuentra con Tío Sam, que lleva un palo en la mano, claro, es una referencia al Big Stick de Roosevelt. Ese es el horizonte, la enmienda del senador Platt, la doctrina Monroe, la famosa frase de Quincy, América para los americanos, y se diseminan, se atomizan para reunirse al cabo de un tiempo y ver si han conseguido salvar a la pobre lengua española. Pero cuando se reúnen han fracasado en ese intento, por ejemplo, el catalán sí ha triunfado en los negocios, y la segunda parte
se desarrolla en el año 2092, porque es una obra de ciencia ficción. España ha elaborado una poderosísima bomba que se llama Castañita F. Noten la retranca, Castañita F. Cuidado, esto hace referencia a algo histórico. Esto hace referencia al famoso Toxpiro, que fue un invento de un fuego venenoso de un químico español llamado Manuel Daza, que con ese fuego venenoso España iba a vencer a Estados Unidos. Bueno, pues al final, gracias a Castañita F, a tío Sam, a Estados Unidos, no le queda más remedio, no le queda otra opción que tratar a España de potencia. Y hay una tercera parte, que es el final del libro, donde el mundo rinde pleitesía a España y el mundo es una federación anarcomatriarcal, porque Pajares era anarquista, es una federación anarcomatriarcal y el centro, la capital del mundo, es el Toboso. Es un disparate graciosísimo. Toda la obra gira alrededor del resentimiento, de la emigración gallega. Es tremebundo, es de un desprecio y los improperios son constantes. Es curioso porque es verdad lo que decía Carmen, es un hombre muy célebre. Y ahora, bueno, incluso fui a buscar aquí en Madrid su tumba y en el año 49 nadie reclamó ningún familiar, murió de muy mala manera y está enterrado en una fosa común y su nombre ha caído en un absoluto silencio. Venga, sí, seguimos 5 minutitos, pero seguimos y vamos ya por lo que es la última parte del libro, El Antiquijote de Tomás Borràs, que también es, bueno, pues un personaje muy, muy, muy vinculado a las Hons, que no a la Falange. Mucho, mucho. ¿Sabes tú que eso no se sabe mucho? Tomás Borràs fue el encargado por parte de Franco de elaborar lo de la confabulación rusa. Eso te iba a decir, Tomás Borràs. En el 36. Sí, yo conocí a Tomás Borràs más personaje por el significado que tuvo para el fascismo más extremo, ¿no? Y también porque ahora lo miramos, porque era pues uno de los padres de las teorías de la conspiración en español, con lo cual es un personaje importante. Entonces quiero que nos hables de ese Antiquijote de Tomás Borràs y que es la última parte del libro y que cierra bien toda tu reflexión. Claro, antes habría que hablar un poco del escenario fascista de esta época, no solamente Jiménez Caballero, sino muchísimos más, pero bueno, como vamos ya apurados de tiempo, vamos a entrar en esas tres continuaciones de Tomás Borràs. La primera la escribe en el año 1940. Claro, estamos hablando de unos años donde los falangistas repudiaron el Quijote. Es decir, el Quijote no fue el breviario de quienes lo leyeron en las trincheras y no lo fue para aquellos falangistas que se jactaban de heridas, de sonetos a Roma y de envites al sol, ¿no? Cuando escribe Tomás Borràs, en el año 40, es decir, un año después de la entrada de Franco en Madrid, Alonso Quijano ha muerto y solamente Sancho es el que ha heredado un poco el espíritu grandioso de Don Quijote y decide salir Sancho, pero esta vez acompañado del barbero, de Maese Pérez. Aquí tengo el Antiquijote, que también lo heredé. Y entonces, bueno, pues vuelven a salir el barbero, Maese Nicolás, perdón, y Sancho, cuando llega a una venta, vuelve a ver de nuevo castillos, doncellas, escuderos, mientras que Maese Nicolás solamente ve una venta, mozas, pícaros, fogones, corrales y ovejas merinas. Es decir, el barbero, que es el notario de lo real, queda como ejemplo de los que vieron
en el Quijote un resumen de la decadencia española. Y al final aparece el espectro de Don Quijote para salvar a Sancho y para antiquijotizar la herencia de Cervantes. Luego, en el 47, escribe un segundo Quijote, que también lo tengo aquí, en una revista llamada Ejército, que también heredé, ¿no? Bueno, es fascinante, ahora se lo enseño. Y entonces es un encuentro entre Lope y Cervantes, que son muy amigos. Son muy amigos y Cervantes le presenta a Lope el Quijote de 1615 y le presenta un Quijote apócrifo que quiere que Lope lo firme para recibir el prestigio de los seguidores de Lope. Lope está muy agradecido, pero dice que no puede hacer eso y al final, entre Lope y Cervantes, deciden atribuir ese libro falso, entre comillas, a un tal Fernández de Avellaneda. Y al final todavía hará otra continuación, la última, que será ya en el año 47, donde Cervantes llega a Esquivias, está esperando Catalina de Palacio, su esposa, pero él solamente piensa en Ana Franca. El cura es hermano de Catalina y acusa a Cervantes de haber abandonado a su esposa, de ser un fracasado, de haber sido un ladrón del erario público, y se queda dormido. Y entonces sueña en que se despierta 20 años después, en 1966, que es el aniversario de la muerte de Cervantes, y es una burla exageradísima del cervantismo profesional, de las efemérides, y bueno, lo que hace Borràs es aburguesar, ¿no?, toda esa herencia fascista, falangista, e intentar buscarle algún tipo de atractivo que fuera seductor a sus antiguos compañeros de trinchera. No, muchísimas gracias, Paco, muy interesante. Como ven, el libro es, decía yo, que poliédrico y fascinante. Es un recorrido por la forma de instrumentalizar el Quijote, por lo tanto es un recorrido por la historia y política recientes y buscando quizá a los autores más señalados, más importantes y muchas veces poco conocidos que han leído y han escrito sobre el Quijote, ¿no?, desde esa perspectiva y desde esa mirada claramente política. Pues nada, vamos a ver que tengan montones de preguntas y comentarios. Muy bien, muchas gracias por esta charla. Creo que todos la hemos disfrutado y han salido muchos temas, muchos nombres, muchas épocas. Así que invito a todos los colegas conectados a activar sus cámaras, sus micros e ir preparando preguntas y yo las voy canalizando. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere? Sí, Eduardo, adelante. Activa tu micro, Eduardo, que está desactivado. Un momento. Te voy a... Eduardo, no se escucha. Yo te voy a activar. Espera. Ya. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Felicitaciones por esta excelente intervención. Yo también recibí en herencia el Contra Quijote y quería me imagino que conocerás este dato. La división Leclerc, que fue la primera que entró en Francia, integrada por republicanos, una de las tanquetas recibía el nombre de Don Quixote, que tenían nombres para que se viesen grandes rótulos, y eso ya quizás sea una de las primeras llamadas de atención o de preferencia de los republicanos hacia el Quijote. Mi pregunta es la siguiente: ¿tú no crees que el recelo del primer franquismo hacia
hacia el Quijote y más que hacia Cervantes, creo, era por su locura, entre comillas, vamos a decirlo así, y porque era un héroe perdedor, que a ellos le interesaba más Claro, otro tipo de héroe. claro, claro. Sí, mira, me encanta lo primero esa referencia a la novena, porque es verdad, bueno, aquí hay estudiantes míos que seguramente recordarán que en clase alguna vez yo comenté cómo los 9 primeros tanques que entraron en los Campos Elíseos eran españoles Sí, y Amado cómo Granel. el primer tanque se llamaba Rocinante, Sí, el segundo Dulcinea, el tercero sí. creo que Don Don Quijote era. Quixote. Y además, ahora mismo ya hay una escultura, el alcalde de París levantó una estatua, ¿no? A esa compañía de tanques. Sí, es verdad lo que dices. Eh, habría que ir, es que habría que hablar, por ejemplo, de cómo al acabar la guerra, los intelectuales, es decir, no los falangistas, que lo que querían era morir, ¿no? Morir por una causa, sino los intelectuales del régimen, cómo intentaron de alguna manera echar encima de la mesa el debate de cómo leer políticamente el Quijote. Seguramente fue Francisco Javier Conde García, que en el año 40, con Heidegger encima, claro, Sí, encima de la mesa, dijo, bueno, ¿qué podemos hacer para leer hoy el Quijote, ¿no? Y cómo leerlo, ¿no? Fíjate que esa propuesta va a tener una rapidísima respuesta, bueno, pues hasta que llega a la polémica entre Laín y Calvo Seret de la España como problema y la España sin problema, ¿no? Donde el horizonte último es cómo leer el Quijote, sí, como la obra de un hombre amargado, hundido, derrotado, fracasado o todo lo contrario, ¿no? Los falangistas querían al Cervantes herido, ¿no? Al Cervantes que pierde el brazo, ¿no? De un balazo, de un arcabuz, ¿no? Que está en los baños de Argel, intenta fugarse varias veces antes que ese Don Quijote que llega derrumbado y que llega, eh, recordemos que muere de melancolía, ¿no? Entonces, el debate se inicia en nada más acabar la guerra porque ciertos intelectuales del régimen intentan, hay que tener muy en cuenta que muy prontito Franco va a querer apartarse de los falangistas, ¿no? Y lo que va a querer hasta la llegada del Opus en los 50, lo que va a querer es un poco aburguesar, ¿no? Su régimen frente a esos vanguardistas, falangistas, fascinados con Marinetti, con los coches de carreras, etcétera, etcétera. Pero llevas toda la razón que posiblemente sea la locura y en última instancia el escepticismo, ¿no? Esa especie de Sí. habría, había necesidad de celebrar la victoria. Luego también hay que tener en cuenta que la mancheta de una de las revistas más populares de los republicanos, quiero recordar que era España Libre, era Sí, un Don Quijote sí, en negro sí, vencido, ¿no? Entonces, claro, eso a un régimen que quiere proyectar lo triunfal no les cuadraba. Y también aprovecho, si me lo permitís, para decir que quizás Pepe Montero es una de las personas que ha estudiado sí, esta paradoja, ¿no? sí, sí, Gracias, muchas gracias por tu sí, aclaración. gracias. Seguimos. Preguntas, comentarios, reacciones, parabienes. Salud. Sí, Karina, adelante. Activa tu... Karina, ay, mira, Paola también. Bueno, primero, qué emoción verte, Paco, con este libro en el que has trabajado tanto. Y ver a Carmen también, un saludo muy grande. Em, no pude evitar hacer como la conexión de
este gesto de elegir un libro que refleje la identidad nacional, como en Argentina sucedió con el Martín Fierro, y se planteaba esa disputa entre Martín Fierro y Facundo, y se eligió a Martín Fierro y elegir a El Quijote, ¿no? Entonces, a mí lo que siento es que me parece como un libro fundamental que lo que muestra es la actualidad que tiene constantemente. Entonces, yo no lo leí, pero quería, si me podías hacer como una referencia no lo leí todavía, ¿no? Porque sí lo voy a leer, una referencia a la parte del periodismo, ¿sí? Em, porque sí entiendo que tiene mucho que ver todos estos artículos y textos que fuiste recopilando. Entiendo la relación que tenía con el contexto histórico de España. Pero esa referencia que tiene el título al periodismo, quería si me podías explicar un poquito más por qué lo has hecho. Claro, Karina, de todos los textos que utilizo muchísimos. Hay muchos que no han sido mencionados en esta reunión. Muchos de ellos proceden efectivamente de la prensa diaria, ¿no? Claro, es en esa comunicación cotidiana, ¿no? Es decir, cómo el español que ha ganado la guerra, porque el que la ha perdido o está fuera, o está detenido, o está escondido. El que ha ganado la guerra lo que quiere es continuar, ¿no? Con la alegría de la victoria, y entonces es en la prensa donde más se va a debatir. Curiosamente, en España van a ser profesores de Derecho y de Filosofía los que saquen el tema de qué hacer con la lectura del Quijote. Pero claro, eso no llega. Lo que llega es Tomás Borrás, que escribe en los periódicos, o lo que llega es Martí de la Torre, que escribe en los periódicos, o lo que llega es Pajares, que escribía muchísimo en periódicos de Argentina, en ese intento de revitalizar un debate acerca de una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, que es bueno, lo de la psicología de los pueblos, ¿no? A mí siempre me ha parecido un disparate, y ahí está Ginny Flan, lo hemos hablado mucho él y yo, que se utilice la figura de Cervantes como un emblema de España. No sé, a mí me ha parecido siempre un disparate, sobre todo en un personaje o en un tipo como Cervantes, que siempre quiso irse de aquí, ¿no? Que siempre quiso huir de aquí más que irse, ¿no? O sea, eh, eh, aparte de que es un libro que puede ser abordado desde un abanico enorme de posibilidades interpretativas de acuerdo a la cultura de cada cual y sobre todo al tiempo de cada cual, ¿no? Pero sí, Karina, de los textos que empleo, muchos proceden, más que los textos, el debate, ¿no? Es decir, toda esa literatura que genera la idea propuesta por un político, por un profesor, y esa idea propuesta tiene un desarrollo en la prensa diaria, sin duda alguna. Muchas gracias. Jim, adelante. Activa tu micrófono. Sí, Dale. hola Paco y hola Señorita, Carmen. Justamente, Carmen, usaste el término que me parece que es clave aquí, que es la instrumentalización del Quijote. Y claro, es un tema que me interesa muchísimo. Eh, si puedo hacer un poco de autopropaganda, es el en el primer ensayo de mi libro reciente, Usos y Abusos. Intento modestamente teorizar esa cualidad tan eh, única que tiene el Quijote. El mismo libro utilizado por la derecha, por la izquierda y por el famosísimo centro, ¿no? Y entonces, claro, encontrar otra obra en la historia, digo, en la literatura mundial que haya servido
de materia prima para estas elaboraciones ideológicas. En fin, es muy difícil. O sea, se me ocurre, claro, la Biblia judeo-cristiana, que ha sido utilizada para todo. Y no sé qué otra obra, no sé si el Fausto en Alemania, pero en fin, que yo sepa, claro, se ha mencionado Martín Fierro, pero en fin, es un caso más localizado, digamos. Y simplemente me pregunto sobre eso, si hay un caso paralelo en alguna otra cultura, o sea, la utilización política de una obra literaria o Sí, semi-literaria como es la Biblia. sí hay un caso, Jim. Lo que pasa es que con el tiempo se ha ido diluyendo, ¿no? Pero sí hay un caso que empieza en el siglo XIX y termina en 1940, 50, no una obra, sino un autor, que es Lope. Lope también, Pemán, por ejemplo, hablaba de cómo Lope tenía que ser recuperado por el régimen porque habían caído sobre la obra de Lope multitud de críticos que lo que querían era leer lo que Lope jamás había querido decir, pero hubo una enorme polémica para escribir toda la obra de Lope en un lado o en otro lado. Eso hoy se ha diluido, como decía, se ha perdido, se ha difuminado, pero hubo trifulcas enormes, enormes acerca de Lope. Es más, la obra de Boedo revitaliza todo eso y cuando Luis Ruiz Contreras decide reeditar en el 35, un año antes de empezar la guerra, un libro que había salido en el 16, él, Contreras, lo dice claramente, yo lo saco porque es el momento adecuado, es el contexto adecuado, dado las enormes polémicas que hay, sobre todo con los centenarios, ¿no? Es que Lope llegó a ser utilizado en escuelas públicas y a la semana siguiente en escuelas privadas se hacía una revisión y se negaba lo que una semana antes, es decir, López sí tuvo ese abordaje por parte de la política. Pero claro, es la figura de Lope, no una obra. No, Eso es. una obra no, es la figura de López, sí. Simplemente te voy a decir que me hubiera gustado que hubieses escrito este libro hace 30 años, que me hubiera servido de mucho. Lo siento, y siempre te decepciono. ¿Dónde estás? ¿En Boston? Y en Boston, pero vuelvo a Málaga en marzo, a ver si se acercan finalmente. Un gusto verte. Extiendo los saludos de Magdalena Altamirano, que escribe en el chat. Muchas felicidades, querido Paco. Un abrazo, Magdalena. Qué bueno. Sigue Julia, sí, adelante, Sí, Julia. gracias. Bueno, me pareció fascinante la conversación, el libro, por supuesto, ya lo voy a buscar. ¿Y quién es este Boedo? ¿Qué se sabe? No, no te lo pierdas. No, Julia, no te pierdas el libro de Boedo y el libro de Pajares si consigues no quemarlo antes, ¿no? Porque es el libro más insultante que yo he leído de alguien hacia un país concreto, el que sea, ¿no? Es una cosa tremenda. Pero Boedo es todo lo contrario. Boedo es fascinante, yo te lo aconsejo. Eh, bueno, Pajares está reeditado, no Tío Sam, pero sí otras novelas que tiene que se desarrollan todas, pues eso, en Argentina, Uruguay. Yo te puedo hacer llegar lo que está reeditado de Pajares. El de Boedo, bueno, en cualquier biblioteca. Ya verás lo que es eso. Ya verás, Sí, ya sí, verás lo buscaré, por supuesto, junto con tu libro, claro. Muchas gracias. a ti, por favor. Si yo puedo añadir algo sobre ese tema de El tío Sam, ese libro me recordó una novela llamada Don Quijote en Yanquilandia, de Ah, Juan pues Manuel Polar. sí.
donde sí, sí, también se emplea a Don Quijote como sí, una sí, figura antiimperialista, sí. anticultura norteamericana, ¿no? Y la influencia nociva de la tecnología y el capitalismo, etcétera. Hay un caso asombroso, yo no sé si entre mis amigos y amigas argentinas, argentinos, de un escritor que se llama González Tuñón, que era conocido con el nombre de El Pichón de Argentina, que tiene una continuación también, que es asombrosa, donde en la plaza madrileña de Santa Ana hay una convocatoria eh, de personajes egregios de la cultura española. Voy a citar los personajes. El autor del Cid aparece en esa plaza. El Marqués de Santillana, Arcipreste de Ita, Jorge Manrique, Fernando de Rojas, Garcilaso, el anónimo autor del Lazarillo, Fray Luis de León de la mano de Fray Luis de Granada, Santa Teresa, Quevedo, Góngora, Gracián, Lope, Pedro de Espinosa, Calderón, el conde de Villamediana, Velázquez, el Greco, Goya, Bécquer, Espronceda, Larra, Galdós, Ganivet, Valle Inclán, que hace el saludo antifascista con la mano que le faltaba, y de repente aparece García Lorca con un agujero rojo en la frente del balazo que le han pegado y besa a Santa Teresa esa herida de García Lorca. Y en ese momento aparece Don Quijote y dice a todos, vamos, vamos, vamos hacia Argüelles, que ahí es donde estaba al frente, vamos todos, y Don Quijote va liderando esa corte de eximios personajes de la literatura española. El Pichón de Buenos Aires, asombroso. Fernando, no te oímos. No, solo un poco seguía con la consulta de si tenemos otro comentario, saludo, reacción. ¿Mm? Muchísimas gracias a todas, a todos. Perdón, Quería, una última intervención, veo Paul Johnson. Adelante, Paul. Paul, Hola. Bueno, hablando de tu querida Matilde de la Torre, Paco, algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Es esta palabra de quijotismo. Y en tu libro dices que Matilde de la Torre califica de error, ¿no? Te cito, califica de error muy español suponerlo en lo inalcanzable de la fantasía, ¿verdad? Y que su pensamiento político va en dirección contraria. O sea que el realismo, ¿no? del quijotismo. Entonces mi pregunta es también bastante quijotesca, ¿no? En esta época en la que hay tanta división política, el auge de la ultraderecha en tantos países. Jim hablaba de ese, la elasticidad, ¿no? La fungibilidad. Don Quijote es tan flexible, ¿no? Para tantos fines ideológicos. ¿Qué lección para ti, si hay alguna, podríamos sacar del Quijote hoy en día para esta realidad política en la que nos vemos inmersos ahora? sí, la lección es la facilidad con que uno puede arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Eh, y bueno, es algo que es muy comprensible. En definitiva, es aquello de los libros escritos por sus autores y todo lo que se han dicho acerca de ellos, ¿no? Claro, ahí tenemos toda una trayectoria de diferentes versiones, pero son versiones que tienen una carnalidad. Es que estamos hablando de enfrentamientos bélicos. Es decir, es que el caso del Quijote es que se convierte en una especie de arma arrojadiza, ¿no? Entonces, hoy, lamentablemente, intuyo que se van a seguir utilizando elementos culturales como armas arrojadizas, ¿no? Esto es inevitable y entonces no la única lección, pero una de las posibles lecciones es tener cierta cautela, ¿no? A la hora de la vehemencia en en la interpretación de un texto aplicado a un contexto político y social concreto. Gracias, Paco. Y Paul. perdón, y yo aquí que se mandó un enlace
antes de la explicación, porque les quería compartir esto, que es algo que hicimos, que se hizo en el Instituto de Filología, eh, sobre bueno, los inicios del Instituto de Filología y sus primeros directores españoles, y donde hay uno de los capítulos, que ahora les voy a mandar el enlace, que es justamente sobre las querellas, ¿no? Y la querella entre Castro y Borges, que mencionaba antes Paco, y Sí, la verdad que está muy bien, es recomendable. Así que aquí va el segundo, ese es el segundo capítulo donde está ese tema. Y pronto va a salir otro que hicimos este año junto con Juan Diego Vila, todo sí. con dramaturgia de un colega nuestro que es, bueno, que es investigador y dramaturgo, que se llama Mariano Saba, que es justamente sobre las lecturas y los usos del Quijote en Argentina en el siglo XX. Ay, Así que ya se los compartiremos actuando Juan Diego y yo. Es una cosa rara entre se llama Conferencias Performáticas, es el nombre que le ha dado el autor, y bueno, es una mezcla entre conferencia y dramaturgia. Pero bueno, esto en realidad se los quería compartir porque justamente está ese tema tan divertido de las polémicas de Borges y Castro sobre el idioma de los argentinos. es una polémica fascinante. No sé si conoces cómo acabó Borges enviando una carta a Lufardo, que nadie lo entendía, claro, y diciendo, claro, es que la jeringonza que hablan los españoles es más bonita que la jeringonza que hablamos los argentinos, ¿no? No, la polémica es fascinante. Y efectivamente, el Instituto de Filología Hispánica es que está ahí, ¿no? Como faro vigilante, ¿no? Y aquellos años, bueno, y la figura de Menéndez Pidal tuvo ahí ese ojo, ese gran hermano. Y sí, hay muchísimas continuaciones en Argentina. ¿Conoces esta novela que es enorme, que se llama Ínsula Barataria? Blas, Blas Pogue, te lo busco. No, no. Teatro hay en Argentina muchísimo. Yo te diría que curiosamente son Argentina, México y Ecuador donde se dan las mayores continuaciones cervantinas. Muy bien. Gracias. Locos como Don Quijote nos entendemos, lo entendemos bien. Muy bien, bueno, hemos tenido una charla muy amena y muy entretenida y muy informativa también todos. Si ya no hay otro comentario, quizá ya podemos darlo por concluido. Agradecemos a todos su participación. Se me ocurre también que es oportuno desear felices fiestas a todos y invitarlos a la siguiente serie de novedades cervantinas que ya arranque en enero. ¿Mm? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Buenas noches. gracias a todos. Gracias. Felicidades, Paco. Chao, bye. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Los esperamos el 15 de enero, es la próxima novedad de Cervantinas con Agustín Redondo. Qué bueno. Muy bien. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Adiós. Ay, chat, estaba chat, ahí no le había visto. Es que no hemos visto. Estaba chat.